Hola Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal, Kiko? Buenas tardes, hombre. Un abrazo fuerte. Un abrazo también para ti. Ya comenzando la temporada, el curso de 2025-2026. Y bueno, estaba anunciando algunos cambios que vamos a tener próximamente con el cambio de sede, la nueva organización en la que formamos parte del grupo de Ecocentro. Y bueno, que estamos muy contentos con esta nueva etapa y con mucha fuerza para comenzar. Así es, Kiko. Con ganas de comenzar este nuevo curso, bienvenidos a todos y a todas, precisamente a este arranque de los encuentros mensuales, donde comenzamos un itinerario que nos llevará pues hasta julio del año 2026, donde cerraremos el curso con el taller extraordinario de verano, que como muchos habréis podido ver en la programación, al igual que el de julio pasado lo dedicamos a María Magdalena, el de julio del año que viene lo dedicaremos a María, la Madre de Jesús. Pero hasta llegar a julio del 2026 nos quedan por delante muchos encuentros mensuales, el taller extraordinario de Navidad y, en definitiva, muchos temas y asuntos para compartir. La agenda ya ha sido distribuida, así que me imagino que la inmensa mayoría conocéis los contenidos que vamos a ir desarrollando. Y desde luego, muchísimas gracias a Kiko, ya incardinado en la estructura de Ecocentro para llevar a cabo todas estas actividades. Y muchas gracias a vosotros y a vosotras, que sois la razón de ser y el alma de estos encuentros mensuales. Me parece acertado lo que ha compartido Carlos Marcial en el chat, de que citemos como un modesto recuerdo a Charlie Kirk, la persona que ha sido asesinada en Estados Unidos, en la distopía que vive el mundo. La verdad es que son tantos los casos de un continente a otro, de una punta a otra del planeta, es tanta la violencia, es tanta la desarmonía, la distopía que estamos viviendo, que tenemos que centrarnos cada vez más en nuestro verdadero ser para sacar a flote nuestra mejor versión en medio de tanta distopía, como hemos compartido muchas veces en estos encuentros mensuales, intentando ponernos en el centro del huracán. Y sin duda ninguna, el contenido que vamos a abordar en este encuentro mensual ayuda a ello, porque es un contenido que lo hemos metido en la programación, además para arrancar el curso, a instancia de bastante de vosotros, que aunque es cierto que tiempo atrás dedicamos ya algún encuentro mensual a lo que tiene que ver con la divinidad y una visión de la divinidad que no sea ni infantil ni primaria, ni tampoco sea pendenciera ni castigadora, sino que sea la que realmente nos han enseñado las grandes tradiciones y nos ha enseñado a la cabeza de todos ellos Cristo Jesús, como iremos viendo en la tarde de hoy, pero en definitiva tener un acercamiento a lo que es la divinidad, con este título de Padre Nuestro que estás en los cielos, del Dios pendenciero y castigador al Dios del amor. Vamos a poner sobre la mesa una serie de reflexiones que completaremos con el texto que vais a recibir mañana junto con el vídeo y que por supuesto completaremos también con las respuestas a vuestras observaciones y vuestras preguntas, que os recuerdo que en este caso, al haber arrancado no el primer jueves de mes, sino excepcionalmente siendo esta exposición el segundo jueves de mes, pues de aquí al tercer jueves de mes que tenemos la respuesta a las preguntas, solamente hay una semanita, así que os pedimos que seáis conscientes de ello y que en la medida de las posibilidades, pues lo antes posible, remitáis a Kiko una vez que hayamos hecho la exposición, que podáis repasar el vídeo y el texto, aquellas cuestiones, temas, observaciones o preguntas que consideréis oportunas. Bien, pues si os parece, vamos a entrar ya en materia. Lo primero quizás se hace referencia precisamente a las fuentes que voy a usar para compartir con vosotros y con vosotras lo que vamos a compartir. Desde el punto de vista de fuentes bibliográficas, voy a tener como telón de fondo cuatro textos en los que he escrito bien solo o bien junto con Lola Rubi. Me refiero a los libros Dios, del año 2015, de la editorial Sirio, a El Yoga, lo que realmente es y cómo practicarlo, de Adalid Ediciones, del 2019, a La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de la editorial Sirio 2024, y El universo según la astrofísica y la espiritualidad, de editorial Consciente, también del año 2024. Estos cuatro textos van a ser textos de cabecera.
E igualmente, os recuerdo que a lo largo de estos últimos cursos ha habido cuatro encuentros mensuales previos que algunos contenidos, solamente una parte de los mismos, lógicamente, pero algunos contenidos nos van a servir también de base para reflexiones y comentarios que vamos a hacer aquí ahora. Concretamente, lo encontráis mañana en el texto, el encuentro mensual de noviembre del 2022, que dedicamos a los tres grandes principios metafísicos al conocimiento de uno mismo, el de diciembre del 2022, lo que la astrofísica y la espiritualidad enseñan acerca de eso que llamamos Dios, el de marzo del 2025, muy reciente por tanto, pecado, perdón, karma y liberación, integra en tu vida el plan de salvación, y por fin el hondo significado esotérico de la pasión, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, sus repercusiones en cada uno de nosotros y el momento actual de la humanidad, que fue prácticamente en el tramo final del curso pasado. Es el encuentro mensual del mes de mayo pasado. Y con estos fundamentos y con estas fuentes como telón de fondo, tal como se enuncia en el título de este encuentro mensual, donde se hace referencia a ese Padre nuestro que estás en los cielos, pues precisamente como preámbulo creo que es adecuado recordar que ese Padre nuestro está enseñado por Cristo Jesús en el Sermón de la Montaña. Concretamente ese Sermón de la Montaña que se extiende en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo y concretamente el Padre Nuestro abarca en el capítulo 6 del versículo 5 al versículo 13. También es verdad que el Padre Nuestro aparece en el Evangelio de Lucas 11, 2, 4, pero en una transcripción más reducida. Vamos a repasar lo que nos indica Cristo Jesús con relación al Padre Nuestro en ese sermón de la montaña. Nos dice Jesús: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su paga. Tú, al contrario, cuando quieras orar, entra en tu aposento, corre el cerrojo de la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Y cuando oráis, no abundéis en palabras como los paganos, que se figuran que por mucho hablar serán oídos. Por tanto, no los imitéis, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Así pues, oráis vosotros. Y después de esta introducción tan bella, tan sencilla, donde se nos llama también a ser sencillos a la hora de llevar a cabo la conexión con lo divino, donde aparece la figura de la divinidad como Padre, a lo que haremos tanta referencia en este encuentro mensual. Cuando ya Cristo nos ha explicado todo esto, nos señala cuál es exactamente el contenido del Padre Nuestro. A partir de ahí, amigos y amigas, el Padre Nuestro que os voy a leer y el Padre Nuestro que vais a encontrar, por tanto, en el texto que acompaña a este vídeo, creemos, Lola y yo, que es la transcripción más literal, más exacta a lo que Cristo Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Tiene algunas diferencias con la que se suele utilizar con el Padre Nuestro, que se suele utilizar comúnmente o que se reza en los templos de distintas religiones ligadas al cristianismo. Hay, como veréis, algunos matices que tienen su importancia, como veremos al final del encuentro, una vez que hayamos desgranado todos los contenidos que corresponden desgranar. Podríamos decir que el Padre Nuestro que nos enseña Cristo Jesús dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos cada día el pan sobrenatural que necesitamos. Perdona nuestro alejamiento, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, antes bien, líbranos del maligno. Amén. Como podemos ver,
esta preciosa oración tiene contenido de oración y también tiene contenido de plegaria. Tiene contenido de oración por la conexión con lo divino y con lo sobrenatural. Tiene contenido de plegaria porque se le piden algunas cosas específicas, aunque como se puede observar de una forma sencilla, no son peticiones para nuestro pequeño yo, sino que tienen que ver fundamentalmente con peticiones ligadas a la mayor presencia de lo que realmente somos y, en definitiva, nuestro avance en el sendero espiritual. Bien, para comprender el contenido de este Padre Nuestro y con todo lo que eso implica y conlleva, tenemos que hacer un recorrido sobre lo que es la divinidad y las implicaciones y las derivaciones que ello tiene. Y es muy importante, amigos y amigas, que para hacer ese recorrido por la divinidad tengamos en cuenta lo que nos han enseñado, lo que nos han mostrado los distintos maestros, las grandes almas que han ido encarnando en el género humano a lo largo de los siglos y que nos han ido dando un apoyo, nos han ido dando un ejemplo de vida y nos han ido dando una sabiduría, sabiduría que también abarca los contenidos de este encuentro mensual con relación a la verdadera entidad de lo divino y de la divinidad. Y a ese respecto, creo que debemos comenzar recordando que todas las enseñanzas que esas almas que en el ámbito occidental llamamos maestros y maestras, esas grandes almas que en el ámbito del hinduismo llaman mahatmas, esas grandes almas que en el ámbito del budismo llaman bodhisattvas, todas esas grandes almas nos han ido dando una sabiduría y unas enseñanzas que en cada momento era el pertinente en el contexto de la evolución en conciencia de la humanidad. Es decir, cuando miramos hacia atrás y fundamentalmente en los 1000 años previos a la encarnación de Cristo, en los 7 u 8 siglos previos a lo que es la encarnación de Cristo, la encarnación del Verbo, incluyendo por supuesto la encarnación del Verbo, grandes almas nos van dando una sabiduría y unas enseñanzas que abarcan desde luego lo que tiene que ver con la divinidad y otras cosas, y esas enseñanzas, amigos y amigas, no son casuales. Aparecen en lugares geográficos distintos, aparecen en culturas diferentes, aparecen en momentos históricos, en calendario también distintos, pero tienen un hilo conductor. Cuando hablamos de las enseñanzas, de las grandes tradiciones, de los grandes maestros y maestras, no busquéis el núcleo común que hay en ella, que por supuesto que hay un núcleo común. Lo importante no es ese núcleo común, lo importante es el proceso, cómo van concadenándose esas enseñanzas de maestro a maestro, de tradición a tradición, conformando lo que sabéis que en estos encuentros mensuales, hace ya tiempo que hemos hablado en algunas ocasiones de ello, denominamos el plan cósmico, el plan cósmico. Un plan cósmico que, insisto, ha sido llevado a cabo, ha sido desarrollado como si fuera una escalera que tiene cada vez una mayor entidad, tiene cada vez una mayor enjundia, tiene cada vez una mayor hondura a través de las enseñanzas de estos grandes maestros y maestras. Estamos hablando de Siddhartha Gautama Buda, estamos hablando de Lao Tse, estamos hablando de Zoroastro, estamos hablando de Confucio, estamos hablando de los profetas hebreos, estamos hablando de los grandes filósofos de la Grecia clásica, estamos hablando de las escuelas de misterio de Egipto y de Grecia, estamos hablando de la escuela de las 100 flores de China, o estamos hablando de la ciencia del yoga, del budismo, del hinduismo, del taoísmo. Todo esto, amigos y amigas, va apareciendo de una forma ordenada. No es algo que suceda por casualidad, sino que hay como una especie de plan donde esas grandes almas que han alcanzado una alta evolución espiritual, por amor se brindan a volver a encarnar y aportarnos una sabiduría, unos conocimientos y una práctica de vida que toca muchos temas,
porque cuando compelemos, cuando unimos todas las enseñanzas que todas estas tradiciones y todos estos maestros nos han dado, vemos que nos hablan de la metafísica de la divinidad, que es lo que vamos precisamente a tocar aquí en el día de hoy, pero también nos hablan de la cosmogénesis, del cosmos, lo que le precede, de dónde procede y su evolución y sus leyes y patrones, pero también nos hablan de antropogénesis, de la historia de la Tierra y de la humanidad, de la evolución de esta por distintas humanidades, cada una con un sentido profundo en el contexto evolutivo del género humano y de la transición de la humanidad actual a otro ciclo mayor de más alta cualidad vibracional y conciencial. Ese plan cósmico, por tanto, va de lo metafísico a la cosmogénesis, a la antropogénesis, a consejos de práctica de vida, etcétera, etcétera. Y es un compendio de sabiduría y de práctica de vida espectacular que todas estas grandes almas, insisto, no por casualidad, sino ordenadamente ponen a nuestra disposición. Y ese plan cósmico desemboca en el plan de salvación. El plan de salvación, que es como podemos denominar a la encarnación del Verbo, a la encarnación de Cristo en el género humano, en la figura de esa gran alma, posiblemente la más elevada que jamás ha encarnado en la historia de la humanidad, que fue Jesús de Nazaret, y cómo cuando en torno a los 29 años recibe, se precipita sobre él, como hemos compartido en otros encuentros mensuales, Cristo, el Verbo mismo que encarna. También nos referiremos a ello, aunque no sea con la hondura que hemos dedicado en otros encuentros mensuales a lo largo de esta exposición. Y la encarnación de Cristo culmina el plan de salvación, culmina el plan cósmico. Podríamos decir que, utilizando el ejemplo de la docencia, es como un estudio universitario que pasa por varios cursos, como era en mi época, por ejemplo, cuando yo daba clases en la universidad, eran 5 cursos para estudiar, por ejemplo, ciencias económicas y empresariales. Y en el primer curso, en el segundo curso, en el tercer curso, en el cuarto curso, se nos daban dando enseñanza. Yo, por ejemplo, daba clases en el Departamento de Economía Política y Financiera y la asignatura fundamental era teoría económica. Y se enseñaba teoría económica 1, teoría económica 2, teoría económica 3, teoría económica 4 y finalmente en el último curso teoría económica 5. El último curso, la teoría económica 5, la impartía el catedrático de mayor rango, de mayor nivel, de mayor sabiduría del departamento. A él le correspondía culminar lo que sin embargo también era muy importante, que las enseñanzas que curso a curso se habían dado antes. Y evidentemente para entender teoría económica 5, lo que magistralmente explicaba el catedrático de mayor nivel y que cerraba las enseñanzas, no contradecía, sino que era como un complemento, como una culminación de lo que se nos había enseñado en los cursos anteriores. Es así como tenemos que ver el plan cósmico y el plan de salvación. El plan cósmico es como lo que se nos enseña en el primer curso, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y el plan de salvación lo culmina con lo que nos enseña Cristo Jesús en el quinto curso. Las enseñanzas del curso 1, curso 2, curso 3, curso 4 están dadas por todas estas grandes almas a las que he hecho mención, por todas estas tradiciones serias y rigurosas a las que he citado, y las tenemos que ver evolutivamente, cómo se van complementando las unas a las otras en una línea ascendente de sabiduría que culmina con las enseñanzas de Cristo Jesús. Y es este el esquema que tenemos que seguir cuando analizamos la divinidad. Tenemos que empezar acercándonos a lo divino con las enseñanzas del plan cósmico, cómo ese plan cósmico nos ha ido dando una serie de señas de identidad, de aproximaciones, de acercamiento a lo divino y cómo después todas esas aproximaciones que se nos dan en el plan cósmico se culminan con las enseñanzas Cristo en el último curso, por decirlo de alguna forma, que cierra el contexto de la preciosa sabiduría
de la enorme cantidad de sabiduría espiritual y, no me cansaré de decirlo, de práctica de vida que todo este precioso bagaje ha puesto a nuestro alrededor. Esto, amigos y amigas, es el verdadero ecumenismo. Hoy que se habla, y se habla con razón, de la importancia de que las religiones no estén enfrentadas las unas con las otras, que haya una cultura de armonía, una cultura de encuentro entre las distintas tradiciones religiosas, qué importante es darnos cuenta que no se trata simplemente de que se lleven bien, no se trata de comprender que hay un hilo conductor evolutivo en todas ellas, se trata de comprender que lo que nos enseña Siddhartha Gautama marca una línea muy importante que después se complementa con lo que nos enseña, por ejemplo, Lao Tse, o que la línea de la ciencia del yoga, ligada también al hinduismo, no va por su cuenta, sino que enlaza con contenidos también de lo que el budismo nos está enseñando, como también pasa lo mismo con Zoroastro, como los grandes filósofos de la Grecia clásica. No voy a volver a repetir los ejemplos que he puesto, pero el darnos cuenta de ese hilo conductor precioso que culmina en el plan de salvación que se plasma en Cristo Jesús, este es el verdadero ecumenismo. No se trata solamente de que se lleven bien, no se trata de comprender, de discernir, de integrar que todas tienen su sitio en el contexto de estas enseñanzas que, volviendo al ejemplo de los cursos, curso a curso, curso a curso, curso a curso, se nos va dando. Y desde luego es imposible entender de verdad las enseñanzas de Cristo Jesús en el quinto curso si antes no hemos tenido una cierta aproximación. No digo que seamos unos especialistas, pero sí una cierta aproximación a las enseñanzas que las otras tradiciones, esos maestros y maestras nos han dado previamente. Pues bien, dicho todo esto, ¿qué nos dice el plan cósmico con relación a la divinidad? ¿Qué se nos enseña? ¿Qué se nos muestra? Pues bien, podríamos decir que lo primero, como encontraréis mañana en el texto, es que todos los maestros y maestras del plan cósmico, todas las tradiciones espirituales que están en ese plan cósmico, que van del siglo VII aproximadamente antes de Cristo a el siglo I antes de Cristo, todos ellos, lo primero que hacen es enfatizar que no caigamos en interpretaciones antropomórficas cuando nos acercamos a la divinidad. No, como veremos más adelante, el ser humano está hecho a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y sin embargo, los seres humanos, incluso vestidos de ropajes espirituales, con frecuencia hacen lo contrario. En lugar de que hagamos nuestro el que estamos hechos a imagen y conforme a la semejanza de la divinidad, hacemos lo contrario. Hacemos a la divinidad conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esto es las interpretaciones antropomórficas. Obviamente, por ponerlo de una forma con sentido del humor, pero que ha tenido mucho peso a lo largo de la historia de la humanidad, Dios no es un señor de barba blanca que vive más allá de Marte. Esa visión de Dios como un señor que está ahí observando, castigando, premiando, e incluso a veces se entromete en nuestra vida cotidiana y que incluso es pendenciero y es guerrero. Ese tipo de cosas, el plan cósmico nos alerta de que significa alejarnos de la divinidad en lugar de aproximarnos a su entendimiento y a su comprensión. Esto es enormemente importante. No caer en interpretaciones antropomórficas, no caer en visiones espirituales infantiles primarias, porque eso nos aleja de la comprensión de lo que realmente la divinidad es y representa. Es en este contexto donde en el plan cósmico, cuando se habla de la divinidad, se le da la denominación muy abstracta, muy genérica de aquello, aquello, precisamente para ayudar a que no lo encajemos en un concepto. Ciertamente, aquello es lo que en el diccionario de la Academia Española de la Lengua se llama Dios.
Pero en el plan cósmico hay muchos maestros y maestras que enfatizan que nos acerquemos de una forma más abstracta a aquello, aquello que no puede ser nombrado, en contraste con las incontables cosas nombrables en las que se manifiesta. Y aquello que no puede ser nombrado, siendo imposible de meter en conceptos y en ideas humanas, también en el plan cósmico se nos ha insistido en que, siendo así, sin embargo, podemos vislumbrar la divinidad, podemos aproximarnos a lo divino, a su entidad, a su naturaleza, podemos de alguna forma vislumbrarlo gracias al papel de la mente abstracta y del discernimiento, es decir, gracias al uso del nivel superior de nuestro plano mental, que es la mente abstracta, y que esa mente abstracta, cuanto más la usemos, más se va ampliando, expandiendo, y eso nos va aportando discernimiento. Y es ese uso y expansión de la mente abstracta, y es ese discernimiento el que nos abre las puertas del acercamiento a aquello, a la divinidad, no de una forma infantil o primaria, sino de una forma madura, rigurosa y contundente. Y en este encuentro mensual vamos a seguir este camino. Nos demos cuenta o no, permanentemente vamos a estar usando la mente abstracta a lo largo del desarrollo de todo este encuentro mensual, también en la lectura del texto, seguro que también en la sesión de respuesta a vuestras preguntas, y eso nos va a permitir precisamente el acercamiento metafísico, el acercamiento certero a lo que la divinidad es y a lo que la divinidad representa. Y dicho esto, dicho que lo primero a destacar en lo que son las enseñanzas del plan cósmico del siglo 7 u 8 antes de Cristo al siglo 1 antes de Cristo con relación a la divinidad, no caer en interpretaciones antropomórficas, inmediatamente aparece la contemplación de aquello como vacío, vacío, el término vacío. Algo que desde una visión espiritual, infantil o primaria, antropomórfica, pues nos despistaría mucho, ¿verdad? Vacío. Si yo lo que espero es a un señor de barba blanca, ¿qué es esto de vacío? Pues en el vacío, como característica de aquello, han incidido con claridad todos esos grandes maestros, todas esas tradiciones que englobamos en el contexto del plan cósmico. Fijaros que hay un término sánscrito que tiene su origen hace más de 3.000 años, que es pradana, pradana. Se nos habla de la existencia de un vacío como espacio suprainfinito de insustancia primordial, pradana. Y ese pradana está en directa conexión con la divinidad. La divinidad se plasma en ese espacio suprainfinito de insustancia primordial que podemos llamar vacío. Esto liga con el concepto budista de vacuidad, donde hay un término también muy bello, sunyata, y también con un término que se genera en las escuelas de la filosofía clásica griega, que es vacuum, que hoy podemos traducir como vacuum. Ese vacuum, ese vacío, ese vacuum, cuya existencia, decía ya Demócrito, que en su existencia está fundada la naturaleza y toda la existencia. Y precisamente por ser vacío, podríamos decir nada, nada, esa nada, ese vacío, porque el vacío es nada, entre comillas, nada de lo que nuestra mente puede idear, nada de lo que nuestra mente puede encajonar en algún tipo de concepto, nada que nuestra mente pueda ligar a lo antropomórfico, pertenece a otro orden, pertenece a otra escala, pertenece a otra dimensión. Ese vacío, por serlo precisamente, no tiene origen. Siempre ha sido, siempre es, siempre será, porque evidentemente la nada, el vacío, no necesita ser creado, ni necesita ninguna cosa. Siempre es, siempre ha sido, siempre será, sin origen y por tanto, al no tener origen, sin principio ni final. Esta es una de las connotaciones más importantes que van ligadas a la percepción de aquello como vacío. La
sin origen, sin principio ni final. Ya lo decía San Juan de la Cruz, cuando en estados de alta contemplación accede desde la conciencia más elevada a la divinidad. ¿Y qué nos dice? Nos dice su origen, no lo sé, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene, como ahora veremos más adelante. Y muy importante también, otra preciosa aportación del plan cósmico, el vacío tiene una naturaleza vibratoria. Es vacío, nada encajable en ningún concepto o idea. Sin embargo, vibra, tiene una naturaleza vibratoria. De hecho, esto está en íntima conexión con el principio hermético, ese también gran maestro que también incidió, aunque es previo, pero incidió en la configuración del plan cósmico que fue Hermes Trismegistos y el Corpus Hermeticum que se estudiaba en la Grecia clásica. Pues bien, como nos enseña, por ejemplo, el libro El Kybalión, que resume los principios herméticos fundamentales, nos enseña ese equivalión el principio hermético de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Lo repito, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Pues bien, esto es así porque lo que está en el origen de todo vibra, es vibración. Con lo cual, todo lo que surge de ahí, como ahora iremos recordando y viendo, todo lo que de ahí surge vibra, porque el propio vacío vibra. La naturaleza de vacuum, de vacío de la divinidad, tiene a su vez una connotación vibratoria, cosa que además actualmente con los avances de la física y de la astrofísica, los aceleradores de partículas, las investigaciones llevadas a cabo en estos aceleradores han demostrado empíricamente que efectivamente que el vacío vibra. Podríamos decir que el vacío vive. Es una forma de vida que va más allá de nuestros conceptos mentales, pero vive, no solamente existe, aunque sea no ser, es sin ser, puesto que es nada, es no ser y es ser, y vive, y esa vibración, por así decir, es la configuración, es la manifestación de esa vida, entre comillas. Sabemos que el vacío vibra, se ha demostrado científicamente hace aproximadamente 13 años, y a partir de ahí se comprende mucho mejor las enseñanzas del plan cósmico cuando se nos indica esa naturaleza vibratoria del vacío al que se liga la divinidad. Y es precisamente la vibración o emanación de aquello, es su propia vibración, es la causa causante del origen de todo lo originado. Es decir, todo lo que se ha originado desde aquello que no tiene origen, se origina por medio, a través de su propia vibración. Esa vibración que en el plan cósmico se denomina emanación y esa vibración que, como recordaremos más adelante, en el plan de salvación se llama verbo, Cristo, verbo o Cristo. Es lo mismo, es esa vibración pura y primigenia por la que todo fue hecho. Esa vibración pura y primigenia que en el contexto del plan de salvación, como insistiremos más adelante, se recoge tan bellamente en el arranque del Evangelio de Juan, donde se nos dice, en el principio era el verbo, la vibración pura y primigenia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, puesto que es la propia vibración de ese vacío de la divinidad. Este, sigue diciendo el Evangelio de Juan, este era en el principio, hablando del verbo, este era en el principio con Dios. Por él todo fue hecho y sin él nada hubiera sido hecho. Qué forma tan bella, tan potente de resumir esta idea clave de que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y origina todo lo originado a través de su propia vibración.
ese verbo, ese Cristo, esa emanación, que es lo que la astrofísica, cuando hoy estudia lo que precede al universo, de donde procede y lo que le precede, llama la fluctuación del vacío. Un vacío preexistente que fluctúa, un vacío persistente que vibra. Y esa fluctuación del vacío origina la inflación cósmica que por el recalentamiento interno provoca posteriormente, dicho en nuestro lenguaje temporal lineal, provoca el Big Bang del que surge el universo que conocemos. Nuevamente, la espiritualidad más profunda y la ciencia más avanzada se dan la mano y no plantean cosas dispares, sino que son coherentes lo uno con lo otro. Y a partir de ahí, y al ser origen de todo lo originado, la divinidad se halla presente e inmanente en todo lo originado. Amigos y amigas, no puede ser de otra manera. Aquello que no tiene origen, por su propia cualidad vibratoria, por su propia vibración, verbo, Cristo, origina todo lo originado. Y por tanto, si origina todo lo originado, aquello que no tiene origen, de algún modo, tiene que estar presente, inmanente, en todo lo originado, también en el ser humano, pero en todo lo originado. Esa presencia de la divinidad en el ser humano es lo que en el plan cósmico, en el ámbito del extremo oriente, se ha llamado Atma. Nos acercamos al yoga, nos acercamos al hinduismo, a la constitución sextenaria del ser humano que está tan ligada a la ciencia del yoga. Atma, la presencia de lo divino en el ser humano, la presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado y en concreto en el ser humano. Los filósofos griegos, los grandes filósofos de la Grecia clásica, lo llamaron neuma. Y es a lo que en el plan de salvación, como ya hemos dicho, se le da el nombre de espíritu, espíritu. Ese espíritu que está ligado al Espíritu Santo, al que haremos mención posteriormente. Esto explica algo maravilloso, amigos y amigas, y es que el plan cósmico y como culminación del mismo el plan de salvación nos pide que dejemos a un lado interpretaciones antropomórficas de la divinidad y se nos plantea esta idea de vacío y de vibración, etcétera, etcétera. No voy a volver a repetirlo, pero fijaros que todo ello desemboca en algo maravilloso, el convencimiento que nos trasladan estas tradiciones y este magisterio espiritual de que la divinidad tiene una presencia en todo lo que vive, en todo lo que existe y también en el ser humano. Esto significa que en el ser humano, como muy bien también San Juan de la Cruz nos explica en su obra, fundamentalmente la poética, donde utiliza muy certeramente este término, tengamos una divinal esencia, la divinal esencia que radica en cada forma de vida y en lo más íntimo y sagrado de cada ser humano. Por lo que existe una íntima conexión de unidad entre cada uno y la divinidad. El ser esencial es nuestra verdadera identidad y la naturaleza divina de todas las personas está pacientemente a la espera de que la pongamos en acción a partir de la experiencia de Dios y la práctica de vida coherente con ella. Con lo que podríamos decir, después de todo lo compartido hasta este momento, que esto se resume en lo que en el contexto del plan cósmico podríamos denominar el primer postulado metafísico. Un primer postulado metafísico que nos enseña aquello que no tiene origen es causa de todo lo originado y se halla presente e inmanente en todo lo originado como esencia trascendente y fuerza activa y creativa, dando sentido a la vida en todas sus manifestaciones y en todas sus acciones. Qué preciosidad de principio donde se resume gran parte, por no decir todo, de lo que acabamos de compartir hasta el momento presente. Pero las enseñanzas del plan cósmico van más allá.
siendo ya tremendamente espectacular, bellísimo, creo que coincidéis conmigo, profundo, pero muy bello, y que nos lleva a usar la mente abstracta, claro que sí, ahí está nuestra mente, pero la abstracta, para de alguna forma discernir sobre lo que estamos aquí compartiendo, como nos enseñaron esos grandes maestros y maestras, y aproximarnos a la entidad verdadera de la divinidad. El plan cósmico no se queda ahí, sino que nos dice inmediatamente que es vacío, pero que es un vacío plenum, un vacío plenum, un vacío que siendo nada es todo. No solamente es que siendo vacío no sea, pero a su vez es no ser y ser. Es que siendo vacío, que es nada, a la vez es todo. Lo cual nos obliga nuevamente a romper las dualidades típicas de nuestra comprensión desde la mente concreta de la realidad en la que vivimos y a usar el nivel superior de nuestra mente abstracta para expandirla y para que nos venga a nosotros ese regalo como fruto de la expansión de la mente abstracta que es el discernimiento. Ciertamente, la noción moderna del pleno vacío ha surgido como tal, si buscáis en los textos, en el contexto de la física y la metafísica del siglo XX, en particular en la física cuántica. Fueron filósofos como Martin Heidegger o físicos como Werner Heisenberg o Stephen Hawking los que exploraron la idea de que el vacío no es la nada absoluta, sino que está lleno de potencial, de campos cuánticos, podríamos decir. Es un vacío que está lleno de un algo subyacente. Y este es el contexto precisamente en el que en el plan cósmico se nos habla de ese vacío. Se relaciona, por ejemplo, con la idea del horror vacui en aportaciones como la de Aristóteles, afirmando que el universo era un plenum, es decir, que estaba completamente lleno y que el vacío no podía existir. Y tiene que ver igualmente con la vacuidad como plenitud formulada por tradiciones espirituales orientales. Es vacío, pero a su vez es todo. Todo está en ese vacío. Eso sí, todo está en perfecta armonía, en perfecto equilibrio, en perfecta simetría. El ejemplo que se nos ha puesto a lo largo de la historia para poder entender esto, lo hace, por ejemplo, Ika Taimi en su libro El hombre, Dios y el universo, para entender cómo el vacío, nada, puede ser a su vez pleno, puede integrar todo. El ejemplo que se nos pone es el del número cero, el del número cero. Porque el número cero, efectivamente, matemáticamente, contiene a todos los números. Eso sí, siempre que estén en armonía, en equilibrio y en simetría, porque el cero contiene al más uno y al menos uno, al más dos y al menos dos, al más millón y el menos millón, al más trillón y el menos trillón, y así podíamos seguir indefinidamente. En el texto que vais a recibir, en el anexo al mismo, hay un apartado específico dedicado a explicar este hecho maravilloso de cómo el cero matemáticamente contiene, integra todos los números en simetría, en armonía, en equilibrio. Y esta simetría vigente en lo inmanifestado se rompe por la acción de la vibración, que en un punto de pradana, en un punto de ese espacio suprainfinito de insustancia primordial, en un punto de ese campo de vacío persistente del que nos habla la astrofísica, abre, podríamos decirlo coloquialmente, la propia vibración del vacío, la propia vibración de la divinidad, abre el saco del cero. Es como si dentro del saco del cero se abriera un agujero por el que empiezan a salir los números. Y cuando los números salen, ya se rompe la simetría. Ya el menos uno y el más uno, el más dos y el menos dos, no van en simetría, sino que cada uno va por un lado. Y es así, dicho coloquialmente, como se origina todo lo originado. La vida, la existencia, el cosmos, lo manifestado
que deriva de lo inmanifestado y que no es ni más ni menos que la plasmación de lo que está latente en lo inmanifestado y que se hace patente cuando se rompe la simetría. Por esto no nos puede extrañar que cuando nos acercamos a la ciencia, a la física, a la astrofísica, se nos dice que el universo no hubiera existido si no hubiera sido por el rompimiento espontáneo de la simetría. Al saco del cero, permitirme nuevamente este símil tan coloquial, se le abre un agujero en un punto concreto debido a la propia vibración, y es esa vibración pura y primigenia, ese verbo, Cristo mismo, lo que provoca que salgan los números y que esos números se manifiesten, no estén inmanifestados, situación de integración, situación de simetría, sino que estén diferenciados, manifestados en situación de asimetría. Por esto nos dice la ciencia, hilando perfectamente con lo que nos enseña el plan cósmico, de que si no hubiera sido por el rompimiento espontáneo de la simetría, el universo no hubiera existido. ¿Qué es lo que provoca el rompimiento espontáneo de la simetría? La fluctuación del vacío, nos dice la astrofísica. En términos espirituales del plan cósmico, la propia vibración del vacío, de manera natural, de manera innata, sin tenérselo que proponer, sino que forma parte de su propia dinámica, crea lo manifestado, abriendo en puntos concretos de ese inmenso pradana, ese espacio suprainfinito de insustancia primordial, como agujeros del cero por donde salen los números, generando lo que llamamos el cosmos, la existencia, la vida, en definitiva, lo manifestado. Por lo que el vacío, siendo vacío, es plenum. Cuando nos acercamos a la divinidad, esta idea radical, potentísima, es fundamental para entender lo que, con relación a la divinidad, nos muestra el plan cósmico. Un vacío plenum. Y junto con la idea de vacío plenum, en el plan cósmico, amigos y amigas, se nos habla también de que es absoluto. Se le da a la divinidad, a aquello, se le da el calificativo, se le da la noción de absoluto. Dios es lo absoluto. ¿Qué significa que Dios es lo absoluto? Hemos dicho que hay algo inmanifestado en simetría, en equilibrio, en armonía, que por la propia vibración se manifiesta, ¿verdad? Lo inmanifestado y lo manifestado. Pues bien, la divinidad es todo, lo inmanifestado y lo manifestado, porque no olvidéis que en lo manifestado, en lo originado, se encuentra presente, inmanente, latente, subyacente, el propio la propia divinidad. Aquello que no tiene origen se encuentra presente, inmanente en todo lo que ha originado, porque es precisamente la causa de su origen, la causa y la razón de ser de su existencia. Lo inmanifestado y lo manifestado son dos estados simultáneos de lo absoluto. La divinidad no es lo inmanifestado y nosotros vivimos en lo manifestado, no. La divinidad es todo, lo inmanifestado y lo manifestado. Esto es lo que se subraya con la idea de absoluto. Ibn Arabi nos hablaba de que es como el sol sale y el sol se pone, pero siempre es. Y cuando no vemos al sol no significa que el sol haya muerto, se haya extinguido, simplemente es que no lo vemos. Cuando nos acercamos a la realidad de la divinidad, también nos lo explica el propio Taimi en el libro al que acabo antes de hacer referencia, con el ejemplo de la luz blanca que traspasa un prisma de cristal. La luz blanca, un rayo de luz blanca que atraviesa un prisma de cristal. También en el anexo que os comentaba antes, donde se toca, donde se desarrolla la idea del número cero, antes citada, también hay un epígrafe dedicado precisamente a este ejemplo de la luz blanca que traspasa un prisma de cristal. Fijaros que aquí tenemos el prisma de cristal
y aquí tenemos un rayo de luz blanca, cuando el rayo de luz blanca traspasa el prisma, ¿qué sucede? Que la luz blanca se abre, la luz blanca se abre, se diferencia en colores. Antes del prisma está la luz blanca, punto, ya está, es la luz blanca, pero al atravesar el prisma se abre en colores. Lo vemos perfectamente en el arco iris. ¿El arco iris qué es? La luz blanca que se abre en espectro. Esos colores están en la luz blanca antes del prisma, están ahí, pero están como en equilibrio, están en simetría, están en armonía, están en integración y al atravesar el prisma se abren. Es la manifestación, la diferenciación, la ruptura de la simetría. Y entonces sí, tenemos el verde, el azul, el amarillo, etcétera, los 7 colores fundamentales que surgen de la dispersión de la luz blanca. Esto, la luz blanca integrada, sería lo inmanifestado. La luz blanca que se diferencia, que se abre en colores, sería lo manifestado, que es donde se desarrolla la existencia humana. Con lo que la existencia humana que vemos colores, pero debemos ser conscientes que esos colores, todos ellos tienen subyacente esa luz blanca que procede y que deviene de lo inmanifestado. Muy precioso. Lo indiferenciado sin atributos y lo diferenciado con atributos, pero son distintas manifestaciones de lo mismo, de lo absoluto. Aquello ni es ni necesita ser, por más que sea a la vez no ser y ser. Y todo lo que existe es él y se origina desde él y en él. Y esto es muy importante cuando vayamos avanzando hacia la idea de padre. Es muy importante que vayamos integrando, usando nuestra mente abstracta y nuestro discernimiento, este vínculo profundo, esta conexión profunda. No se trata como nos enseñan las religiones dogmatizadas o la espiritualidad primaria e infantil de que Dios esté aquí y yo estoy aquí. No. Esta idea del Dios exterior es falsa, es errónea, es primaria, es infantil. No, Dios, la divinidad, es todo. Y es todo hasta el punto de que tiene su esencia en mí, en todas las formas de vida y en cada ser humano. Y desde luego, siendo esto así, significa, amigos y amigas, que todo lo originado, el cosmos en su totalidad, la vida y la existencia en su globalidad, tiene un orden natural y tiene un sentido, el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque todo es originado por aquello que no tiene origen, a través de su vibración. Y esa creación, ese acto de creación, impulsa el cosmos, la vida, la existencia, y al crearla, al generarla, al impulsarla, le da un sentido y le da un orden. No vivimos en un universo surgido por el azar. No vivimos en un universo regido por la casualidad. No, vivimos en un cosmos. En esto también el plan cósmico, fundamentalmente en este caso a través de las enseñanzas de la escuela pitagórica y de otros grandes filósofos de la Grecia clásica, fueron muy insistentes. No, esto no es un universo, es un cosmos. La idea de cosmos es la idea de un universo ordenado. Hay un orden natural y hay un sentido, un orden natural y un sentido. Esto se refleja muy bien en el segundo postulado metafísico fundamental, que nos dice aquello actúa cual principio primordial que impele, impulsa, promueve, ahí está la idea de evolución, promueve todo lo originado con inteligencia sistémica, una inteligencia sistémica que es perfecta comunión holística de armonía, equilibrio, proporción, belleza y trascendencia, se nos decía en la escuela pitagórica, conforme a un orden natural que se plasma en leyes, ciclos, patrones y estructuras muy precisos y exactamente determinados en los distintos niveles, escalas y dimensiones de la existencia, lo que además se liga al tercer postulado metafísico fundamental, que precisamente como todo está ordenado, como hay un orden, hay un sentido, este tercer postulado nos dice, todo es suma de partes,
y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es, a su vez, el todo. Igualmente, permitirme que lo resalte, qué belleza, qué hermosura, qué hondura, pero qué belleza y qué preciosidad. La comprensión del universo como cosmos, como algo ordenado, que surge de lo que no tiene origen, que está impregnado de lo que no tiene origen y que lo que no tiene origen al crearlo le da un impulso cual principio primordial que lo impele, que lo impulsa, que lo promueve y de una forma no casual, sino causal, con un orden y con un sentido. El universo entero, lo que deberíamos llamar siempre cosmos, está en movimiento. Nos lo enseña muy bien la astrofísica, pero es un movimiento que corresponde a ciclos. Nada está fuera de los ciclos, ciclos menores, ciclos medianos, ciclos mayores. El movimiento constante del cosmos se expresa en ciclos y en un orden, valga la redundancia, ordenado. Y precisamente por ese orden ordenado tiene también que ver esta maravilla de que efectivamente lo podemos contemplar a simple vista, todo es suma de partes y forma parte de una suma superior. Un ser humano es una suma de células y forma parte de la humanidad. La humanidad es una suma de seres humanos y forma parte de toda la vida que hay en este planeta. Este planeta es suma de partes, pero forma parte de un sistema solar. El sistema solar es forma de partes, pero forma parte de una suma superior que es la galaxia. Y así sucesivamente hacia arriba y hacia abajo, en lo grande y en lo pequeño, en lo de arriba como en lo de abajo, porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como también nos enseñan los principios herméticos. Y todo ello además con un sentido, un sentido. Hay un orden y hay un sentido, el sentido de la vida, que en la terminología del plan cósmico es el Tao, un vocablo que procede del chino antiguo y que significa camino, también significa destino, y lo que se nos enseña en la práctica de vida del plan cósmico es a vivir alineados con ese sentido o camino. Y se nos enseña que vivir alineados con el sentido de la vida es ser sensato, aunque también se nos dice que en libre albedrío podemos vivir a contramano del sentido de la vida, lo que supone ser insensato. Y esa es una elección libre de cada ser humano. Lo que nos indica el plan cósmico es que la vida tiene un sentido y que tú o yo podemos vivir alineados con ese sentido o a contramano de ese sentido. Es nuestra elección. Vivir sensatamente alineados con el sentido, con el camino, o vivir insensatamente a contramano de ese sentido de la vida. Es nuestra libre elección. Eso sí, amigos y amigas, el que hagamos nuestro el sentido de la vida o no, es lo que Platón llama hacer nuestra la virtud o no, el que seamos sensatos, hagamos nuestra la virtud o seamos insensatos, rechacemos la virtud, eso depende de cada uno de nosotros. Lo que no depende de cada uno de nosotros es que si eliges A, vas a experimentar las consecuencias de A. Y si vives B, vas a experimentar las consecuencias de B. Podemos elegir entre A o B, sensato o insensato, pero una vez que elegimos vivir A o B, las consecuencias de vivir sensatamente o insensatamente, de esas consecuencias no podemos huir. Si vivimos sensatamente, experimentaremos lo que significa las consecuencias de vivir sensatamente. Si vivimos insensatamente, es nuestra elección, pero evidentemente experimentaremos las consecuencias de vivir insensatamente. Creo que se entiende magníficamente, ¿verdad, amigos y amigas? Y a partir de ahí, creo que se entiende muy bien lo que, como he apuntado hace un momento, nos enseña Platón. Y nos enseña Platón en un contexto muy especial, porque nos lo hace en sus diálogos con su maestro, con Sócrates. Estamos hablando de dos almas muy elevadas. Sócrates fue maestro de Platón y Platón, en su obra República, lo que hace es recoger
los diálogos o una parte de los diálogos que mantuvo con Sócrates. Y en el tramo final de la República se habla del momento en el que las almas van a volver a encarnar en el plano humano, en el momento en que el alma que está encarnada en vosotros, el alma que está encarnada en mí, en su cadena de reencarnaciones, va a volver a encarnar. Y en la República de Platón, la Quesis, una especie de maestra, de sacerdotisa, se dirige a esas almas y le dice: almas efímeras, almas pasajeras, vais a comenzar una nueva carrera y a renacer a la condición mortal. Con respecto a la virtud, tener en cuenta que la virtud es vivir alineados con el sentido de la vida. Con respecto a la virtud, no tiene dueño. Cada uno tendrá más o menos según la honre o la menosprecie. Es nuestra elección honrar la virtud, el sentido de la vida, alineados con el mismo, o menospreciarla, viviendo a contramano del sentido de la vida, según la honre o la menosprecie. Cada uno es responsable de su elección. La divinidad es inocente. Dios es inocente. ¿Cuántas veces escuchamos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Dios, de verdad, Dios. Dios lo que sí nos permite, ya veremos el por qué cuando estudiemos ahora el plan de salvación, es la libre elección. No vivimos en un cosmos de imposición autoritaria, de obligaciones de un único sentido, ¿no? Hay un sentido en la vida, por supuesto que lo hay, pero tú o yo podemos vivir a contramano del sentido de la vida. Dios nos da esa libertad porque, como veremos ahora, es amor, como veremos ahora en el contexto del plan de salvación. Y lo que no podemos hacer es que ahora que nosotros usamos esa libertad para destruir en lugar de para construir, para generar violencia en lugar de generar paz, para generar desarmonía en lugar de generar armonía, para generar sufrimiento en lugar de generar toda esa felicidad que está en el estado natural de nuestro ser, le echemos las culpas a la divinidad. No, como muy bien dice Platón en su diálogo con Sócrates, la virtud está a nuestro alcance, la podemos hacer nuestra o rechazar. Cada uno es responsable de su elección. La divinidad, Dios, es inocente. Y estas enseñanzas del plan cósmico, ya lo último, que destaco fundamentalmente, son muchas más cosas, pero a efecto de este encuentro he intentado resumir los postulados fundamentales de lo que el plan cósmico nos dice acerca de la divinidad. Está también el acercamiento a lo divino desde las expresiones sacadas del hinduismo fundamentalmente de Nirguna y Saguna, de Nirguna y Saguna. Se nos habla en el plan cósmico Nirguna Brahma y Saguna Brahman, Nirguna Brahman, Saguna Brahman. ¿Qué es esto de Nirguna o de Saguna? Se nos enseña que la divinidad, que es lo absoluto, es a la vez impersonal y personal, por decirlo de alguna manera, utilizando entre comillas, por supuesto, los términos impersonal y personal para no caer en esas interpretaciones antropomórficas a las que anteriormente me hacía referencia. Lo que llamamos personalidad e impersonalidad en el lenguaje humano son dos principios opuestos. Sin embargo, en la divinidad están integrados, de forma y manera que la divinidad es nirguna y saguna. Podríamos decir, por tanto, que la divinidad como nirguna es absolutamente abstracta, pero la divinidad como saguna acentúa ese vínculo de acercamiento. Es decir, cuando nos acercamos a la divinidad desde la perspectiva nirguna, estamos hablando de ese vacío plenum inconmensurable, algo muy abstracto, entre comillas, y aparentemente muy lejano de lo que somos los seres humanos. Pero cuando contemplamos la dimensión saguna, porque aquello que no tiene origen se halla presente, inmanente en todo lo originado, ponemos el énfasis en el vínculo, ponemos el énfasis en la conexión. Esto que está en el plan cósmico es totalmente culminado, ahora lo vamos a ver,
en el plan de salvación, pero ya se encuentra. Esta perspectiva nirguna y saguna ya se encuentra en el plan cósmico y lo que va a hacer Cristo es hacer lo suyo y completarlo en el contexto del plan de salvación. Por tanto, amigos y amigas, cuando hacemos referencia a las enseñanzas sobre lo divino que se nos da desde el siglo 8, 7 antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo, lo hemos intentado resumir, lo tenéis en el texto algo más desarrollado, se nos llama a no caer en interpretaciones antropomórficas, en acercarnos a la divinidad como aquello, comprender que aquello es vacío, pero que es un vacío que es plenum y que a partir de ahí es también absoluto, todo lo integra, lo inmanifestado, lo manifestado, son dos estados simultáneos de la divinidad, de lo absoluto, la idea del Tao, la idea del orden natural, la idea del sentido de la vida, la idea de la inocencia de Dios desde el punto de vista de la libertad que nos da para hacer nuestra o no la virtud como expresión de vivir sensatamente alineados con el sentido de la vida, y esta perspectiva nirguna y saguna donde la divinidad a la vez es algo abstracto, pero a su vez es algo enormemente cercano, vinculado a nosotros desde nuestra misma esencia. Y con todo este bagaje pasamos a lo largo del plan cósmico el primer curso, el segundo curso, el tercer curso, el cuarto curso, se nos van dando las enseñanzas por parte de cada maestro, cada maestra, por parte de cada tradición, de cada instructor de estas tradiciones en el momento que se corresponde y se va preparando el terreno. Y se va preparando el terreno, se va abonando el terreno para que en un momento determinado Cristo mismo, la vibración pura y primigenia, el Verbo, pueda encarnar, precipitarse en este planeta en un ser humano, la encarnación del Verbo en la persona de Jesús de Nazaret, que de esa forma, como hemos compartido en otros encuentros mensuales, se transforma en Cristo, de Jesús, Cristo. Y con las enseñanzas de Cristo Jesús, con las enseñanzas del plan de salvación, ¿qué se nos dice? Que evidentemente nunca va a ser incoherente con lo que nos enseña el plan cósmico, siempre va a ser coherente y lo que va a hacer es completarlo y culminarlo en esa completud de que nos da el plan de salvación, en esa culminación del plan cósmico que supone el plan de salvación. Cuando hablamos de lo divino y de la divinidad, ¿cuáles son los elementos fundamentales que deberíamos poner sobre la mesa? Pues vamos a hablar, amigos y amigas, ya en esta segunda parte de este encuentro, vamos a hablar de amor. Ese amor nos llevará a hablar de Padre. Hemos citado ya el amor que está ahí presente en la libre elección que tenemos para hacer nuestra o no la virtud, pero vamos a ahondar más en ello. Vamos a hablar o a recordar la encarnación del Verbo, el Hijo. Vamos a hablar igualmente del Espíritu Santo. Vamos a hablar del camino evolutivo al que estamos llamados, que son las potencias que hay en nuestra alma y el que se vayan haciendo patentes en nuestra evolución espiritual. Y vamos igualmente a hablar del orden y de los ciclos y la evolución espiritual, ya no solamente del ser humano, sino de la humanidad. Quizás estos son, en una apretado síntesis que hacemos en este encuentro mensual, las 5 señas de identidad de lo que el plan de salvación nos aporta, nos muestra, nos enseña como culminación del plan cósmico cuando se habla de la divinidad. El amor, Padre, la encarnación del Verbo, Hijo, el Espíritu Santo, las potencias del alma y la evolución espiritual del ser humano, y el orden y los ciclos y la evolución espiritual de la humanidad en su conjunto. Voy a ser más breve con relación a estos temas porque varios de ellos han sido ya tratados en los encuentros mensuales de marzo y mayo del 2025, centrados en Cristo Jesús. No obstante, traeré aquí a colación, para los que a lo mejor es la primera vez que os acercáis a estos encuentros, los elementos fundamentales para que, creo que utilizando nuestra mente abstracta, podamos entender sus contenidos básicos. Amor, amor.
Las enseñanzas del plan cósmico, amigos y amigas, como tantas otras cosas, fueron tergiversadas en distintos aspectos por la mente humana. Una de esas tergiversaciones tiene que ver con la contaminación antropocentrista de la divinidad y a partir de ahí la percepción de Dios como un Dios pendenciero y castigador. Ese Dios pendenciero y castigador que aparece incluso en textos sagrados no es sino la contaminación, no es sino la malinterpretación de las enseñanzas del plan cósmico. El plan cósmico, empezamos por ahí, lo recuerdo, nos llama claramente a no realizar interpretaciones antropomórficas, que no hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, en esa tentación el ser humano ha caído y sigue cayendo con bastante frecuencia. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No, no. Cuando hablamos de Dios, no cabe nada antropomórfico y, por supuesto, cualquier percepción de Dios como pendenciero, como castigador, etcétera, etcétera, es simplemente errónea y no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado las grandes almas a los que venimos haciendo mención y, por supuesto, nada que ver con lo que nos enseña Cristo. Precisamente en las enseñanzas del plan de salvación, por esta tergiversación, se pone una especial, se le da una especial relevancia, se pone un especial énfasis. Y lo encontramos, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Qué se nos dice en el plan de salvación? En esta carta de Juan el Evangelista, Juan nos dice, haciendo suyo las enseñanzas de Cristo, el amor es Dios y todo aquel que ama conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor, amigos y amigas. Hallamos aquí la más alta definición de Dios. De ahí viene precisamente el término Padre. El Padre es el amor infinito, el Hijo es la vibración del vacío, la vibración, por tanto, del propio Padre. Es el verbo amor, la palabra de amor del Padre, dice exactamente el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 26, la palabra de amor del Padre. Unidos ambos, Padre e Hijo, el vacío y su naturaleza vibratoria e intrínseca por el divino espíritu de amor. El Padre, siendo amor, amigos y amigas, es todo lo contrario al egoísmo. Nada tiene que ver con egoísmo ni con por comportamientos, como decía, pendencieros, castigadores, ni nada que se parezca al respecto. Y es por esto precisamente, porque aquello que no tiene origen es amor, porque su vibración misma está llena e impregnada de amor, por lo que el cosmos está también impregnado de amor. Esto significa que efectivamente, y por eso hay esa libre elección de vivir sensata o insensatamente, a lo que anteriormente me refería, porque hay amor. Pero es que ese amor además impregna al orden, ese Tao al que hacíamos mención antes, ese orden, ese cosmos ordenado al que hacíamos antes referencia, ese orden es un orden de amor. Agustín de Hipona, estudiando las enseñanzas de Cristo, lo resumió muy bien y lo llamó el ordo amoris, el ordo amoris, un orden del amor que se percibe cuando vivimos alineados con el sentido de la vida. Cuanto más en armonía y sintonía estemos con el sentido de la vida, más veremos ese orden del amor, más podremos percibir que Dios está en todas las cosas e incluso no solamente percibir que Dios está en todas las cosas, sino que podremos ir viendo todas las cosas con los ojos de la divinidad que aquello que no tiene origen nos ha regalado y como semilla, como divina la esencia, ha puesto en cada uno de nosotros. Es aquí donde la dimensión saguna alcanza su máxima expresión, esa dimensión de cercanía
esa dimensión de vínculo, esa dimensión de que Dios, siendo vacío plenum y teniendo esa naturaleza vibratoria y ese carácter absoluto, y siendo nada y siendo todo, pero que esa divinidad a su vez tiene un vínculo directo con nosotros que nos permite legítimamente dirigirnos a Él como Padre, o si queréis como madre, da exactamente igual. Por las características de la época se habló de padre, pero da igual, de padre, de madre. Ese vínculo de Abba, que es como se le llamaba entre los primeros cristianos, de Abba, de papaíto, de cercanía, porque cuando nos dirigimos a Él es así como tenemos que hacerlo. Por eso Cristo, en las enseñanzas del Padre Nuestro, la oración comienza así: Padre, Padre, porque cómo nos debemos dirigir a Él, sabiendo su envergadura colosal. Claro que sí, pero a su vez ese vínculo de cercanía, ese vínculo de proximidad, ese vínculo de esencia divinal que está en todos nosotros, la posibilidad que tenemos, como nos decía San Juan de la Cruz, de transformarnos en Dios, entendiendo por ello el subido sentir de nuestra divinal esencia, el hacer presente la divinal esencia que hay en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica de vida, y al hacer subir esa divinal esencia como esa presencia en alineamiento con el sentido de la vida, nos va a permitir percibir ese orden del amor, nos va a permitir percibir cómo Dios está en todas las cosas, y no solamente eso, sino que va a abrir nuestros ojos, los ojos espirituales, la mirada limpia de nuestra esencia divinal, para que podamos ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y la conciencia plena de que el Padre sabe todo lo que podamos necesitar en cada instante de nuestra vida. Lo que podemos necesitar, amigos y amigas, se aclara muy bien en la carta a los Corintios 7:10, lo que podamos necesitar desde lo que realmente somos, no nuestro pequeño yo. Nuestro pequeño yo ya sabemos lo que quiere, y nuestro pequeño yo en aquello que quiere en demasiadas ocasiones se sitúa no en el lado sensato, sino en el lado insensato, a contramano del sentido de la vida. La presencia de lo que somos, la mayor presencia de lo que somos, es precisamente lo más importante que debemos pedirle al Padre, el apoyo para que se haga presente en nosotros la divinal esencia que Él tan generosamente nos ha regalado, haciéndonos a su imagen y conforme a su semejanza, como veremos inmediatamente. Cuando hablamos de la encarnación del Verbo, la dimensión nirguna y saguno de aquello se plasma perfectamente cuando hablamos de que ni más ni menos que el Verbo, en su dimensión saguna, se precipita, se hace carne, se precipita en un ser humano, como hemos compartido en otros encuentros mensuales. Fijaros, volviendo al arranque del Evangelio de Juan, la dimensión nirguna, el inicio del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, por Él todo fue hecho, y sin Él nada hubiera sido hecho. Versículos 1 a 3 del capítulo primero del Evangelio de Juan. Esta es la dimensión nirguna. Y a continuación, en el mismo capítulo 1, versículo 14, la dimensión saguna. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la dimensión que no es dual, sino que está integrada, nirguna y saguna de la divinidad, también está en la vibración de la divinidad que crea y origina todo lo creado y originado. Y ese verbo, esa vibración pura y primigenia, ese Cristo puede precipitarse, y de hecho, cuando en este planeta se dieron las condiciones necesarias y oportunas, se produjo esa precipitación en una gran alma encarnada, posiblemente la más elevada que jamás haya habido en la historia de la humanidad, la de Jesús de Nazaret, que de esa forma se transforma en Cristo, Cristo Jesús. Ya hemos compartido en otros encuentros mensuales que esta precipitación además tiene un sentido profundo a una humanidad que había caído en el alejamiento, que es lo que significa pecado. El término pecado etimológicamente es alejamiento, y la humanidad cayó en el alejamiento hace ya mucho tiempo. Es lo que se conoce como el pecado original, y las almas entonces encarnadas y en la cadena de reencarnaciones que ha habido desde entonces nos hemos metido en ese alejamiento, hemos hecho nuestro ese pecado original,
A eso se refiere esta expresión, que si no se entiende así, es un auténtico absurdo de que el pecado original pasa de padres a hijos. No, no es que pase de padres a hijos genéticamente hablando, sino que es nuestra alma que va encarnando la que lo trae consigo porque ha caído en ese alejamiento en las encarnaciones anteriores, y el alejamiento se había hecho tan abrupto que el verbo, Cristo mismo, se precipita como acto de amor para abrir las puertas de lo que en el cristianismo, en el plan de salvación, se llama el rescate. A los que nos hemos alejado, a los que nos hemos alejado y mucho del sentido de la vida, con todo lo que ello implica, con todo lo que ello conlleva, se nos abre las puertas de una nueva oportunidad para que podamos realinearnos y podamos participar nuevamente en el proceso evolutivo que, como ahora recordaremos, va a dar lugar a una nueva humanidad. Y gracias al rescate, gracias a el amor que se plasma en el plan de salvación y que posibilita el rescate, se nos abren las puertas, las tenemos abiertas, depende de nosotros, de nuestro libre albedrío, en nuestra práctica de vida, de poder ser agentes activos y poder participar en esa nueva humanidad de mayor frecuencia vibracional, en esa nueva tierra de mayor frecuencia vibratoria que la acogerá, como hemos visto en otros encuentros. Y a partir de ahí, la figura del Espíritu Santo, ese vacío plenum, absoluto, etcétera, etcétera, que no tiene origen, sin principio, sin final, Padre, Padre, desde la perspectiva preciosa del amor. La vibración pura y primigenia, la vibración intrínseca de lo que no tiene origen, el verbo, Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo es la referencia a la presencia de aquello que no tiene origen y de la vibración que provoca todo lo originado en nosotros mismos. Esa divinal esencia a la que venimos haciendo referencia, ese espíritu, Atma, se nos dijo en el plan cósmico, Neuma se nos llamó también en el plan cósmico, espíritu se le llamó también en el plan cósmico. En el plan de salvación se le liga el término santo, espíritu santo. El espíritu que, siendo uno, porque el espíritu es uno, está en cada uno. En cada uno de nosotros está la divinal esencia. Ahí es donde somos uno. No somos uno en nuestra personalidad, como estúpidamente nos quiere enseñar o convencer la New Age, ¿no? En nuestra personalidad, Emilio Emilio, Juan es Juan y Carmen es Carmen. Y en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo físico, en nuestro mundo mental, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Incluso en el alma tiene un proceso evolutivo, como dice, nos enseñó Cristo, mayor evolución, menor evolución, lo que es el aceite, como él dice, hablando del alma con la metáfora de la lámpara de aceite, que hayamos conseguido mayor o menor en las distintas encarnaciones, pero donde todos somos uno es en esa esencia divinal que todos compartimos, en ese espíritu, Espíritu Santo, el espíritu que, siendo uno, está en cada uno. Y estamos llamados, el plan de salvación es clarísimo al respecto, en que esa divinal esencia que hay en nosotros la hagamos patente, la hagamos presente en el alineamiento con el sentido de la vida. Nos dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, dice la divinidad, conforme a nuestra semejanza. Imagen es un hecho, la imagen es un hecho, el Espíritu Santo, la esencia divinal que todos tenemos. Y la semejanza son las potencias que tenemos latentes y que tenemos que convertir en patentes. Esto es lo que en el plan de salvación se llaman las potencias del alma. Las potencias del alma que son como la huella de la divinidad que hay en nosotros y que tenemos que hacer patentes para que esa semejanza no sea algo potencial, sino que sea algo real. Y es ahí donde se nos habla fundamentalmente de tres potencias que tenemos que hacer realidad. Primero, la memoria de lo que es y de lo que somos. La memoria de lo que es y de lo que somos. La clave
no la apariencia, sino la esencia, no lo superficial, sino lo hondo que todo lo explica y que todo lo hace y que todo lo contiene y todo lo sostiene. Esa memoria también conlleva la percepción de una práctica de vida alineada y armonizada con el sentido de la vida, una armonización con el sentido de la vida que nos debe llevar hacia la reverencia. Cuando se ve a Dios en todas las cosas y empezamos incluso a ver todas las cosas con los ojos de Dios, reverencia por la vida. No solamente el no daño, no solamente la no violencia, el no daño hacia ninguna forma de vida, sino la reverencia. Esa reverencia de la belleza, de la hermosura, de la vida de la que somos parte y que nos rodea. Esa memoria como primera potencia de lo que es, de lo que somos, del alineamiento y armonización con el sentido de la vida, hasta hacer nuestra la reverencia hacia la vida en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones. La segunda potencia, la voluntad. Hace falta voluntad, pero no la voluntad del pequeño yo, que ya sabemos lo que la personalidad quiere. Normalmente cosas materiales, superficiales, evanescentes, pasajeras, perecederas. No, desde el punto de vista de poner en valor la semejanza con la divinidad que tenemos, hace falta voluntad, pero la voluntad de nuestro verdadero ser. Y la primera plasmación de la voluntad de nuestro verdadero ser es hacerlo presente, el que se haga presente en nuestra vida y a partir de ahí que esa presencia sea cada vez mayor. Esto también implica el ser valientes, amigos y amigas, ser almas valientes. Tenemos la divinidad en nosotros. Estamos aquí viviendo la experiencia humana en el camino evolutivo de reencarnaciones. Seamos valientes, saquémosles jugo a esta experiencia humana. No andemos como con temor, como con miedo. No seamos tibios. Ya lo dice el libro del Apocalipsis en el plan de salvación. A los tibios los vomitaré de mi boca. No temamos las noches oscuras. No temamos vivir, como decía tan bellamente Oscar Wilde en lo último que escribió. No temamos vivir en el lado sombrío del jardín. La vida es un precioso jardín y la vida tiene frutos en el lado soleado y en el lado sombrío. Y tenemos que vivir lo uno y lo otro y no atemorizarnos y no tenerle miedo cuando a nuestra vida llega eso que San Juan de la Cruz tan bellamente llamó las noches oscuras del alma. Hagámoslas nuestras, vamos a vivirlas ya no solamente con aceptación, por supuesto, sino con discernimiento de que todo tiene un sentido profundo, de que todo tiene un porqué y un para qué, no desde la perspectiva del Emilio de turno, sino desde la perspectiva de lo que verdaderamente somos. El Emilio de turno rechaza determinadas cosas, pero la dimensión espiritual y álmica que está encarnada en el Emilio de turno sabe lo que requiere y lo que necesita en su avance espiritual y para que esa semejanza con la divinidad que tenemos no sea solamente latente, sino que se haga patente. Y junto con la memoria y junto con la voluntad, el discernimiento o entendimiento. Tenemos sed de verdad, amigos y amigas. Aquí estamos, ¿verdad? En estos encuentros mensuales, porque tenemos sed de verdad. Esto nos convoca a un encuentro como este, a tratar un tema como el que estamos aquí abordando, la sed de verdad, porque confiamos en lo que nos han enseñado, confiamos en lo que nos enseñó Cristo en primera persona. Buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Y sabemos que tenemos el nivel superior de nuestra mente, la mente abstracta a nuestra disposición para ser usada como estamos haciendo aquí en estos momentos y con su uso expandirla y a través de la expansión alcanzar el discernimiento, ese discernimiento que nos va a enseñar de que en la vida no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, de sincronía, de señales, de que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, que hay que confiar en la vida, que la vida siempre nos abraza, que la vida siempre nos acoge, que la vida siempre está a nuestro favor y a nuestra disposición, el hacernos uno con esa vida y el comprender que no solamente no es que estemos, no estamos solos,
es que estamos maravillosamente acompañados por todo un orden celestial que está siempre, siempre en el acompañamiento a nosotros y que en su dimensión saguna, en lo divino y en Cristo, tenemos un vínculo y un encuentro permanente y una fortaleza y una fuerza también constante que viene y que deviene de ello. Amigos y amigas, en el plan cósmico se enseñó un término, en concreto en la Grecia clásica, telos, telos. Telo es lo potencial que está llamado a hacerse real. Por ejemplo, la semilla de un roble, ¿cuál es el telo de la semilla de un roble? Ser roble. Nosotros tenemos una semilla, la semilla divinal. Estamos hechos a imagen y conforme a la semejanza de lo divino. ¿Cuál es nuestro telo? Hacer real esa semejanza. Que esa semejanza no esté ahí como semilla, sino que crezca. No esté ahí latente, sino que se haga potente. Esto es lo que en el plan de salvación se llama nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, le dice Cristo a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Nacer de nuevo significa dejar de vivir enfrascado, identificado con lo superficial, con lo pasajero, con lo propio del pequeño yo y poner por delante como prioridad lo que realmente somos, el camino espiritual que tenemos que desarrollar para que ese telos, esa semilla divinal vaya creciendo y cristalice. Esto es traer el cielo a la tierra, que es a lo que estamos llamados. Desde el punto de vista de vuestro verdadero ser, este es el telos al que estáis convocados, a que la divinal esencia se haga presente en este plano material, que por otra parte es maravilloso y que nosotros contaminamos y prostituimos desde el alejamiento del sentido de la vida, pero que es maravilloso y que es hermosísimo. Y traer el cielo a la tierra para que podamos hacer nuestro esto que San Juan de la Cruz nos enseña en el cántico espiritual, pasar por estos sotos con presura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. A eso estamos llamados. Esa es la plasmación de la experiencia de Dios en el plano material, la plasmación de lo que no tiene origen en lo que ha sido originado. Y nosotros somos o deberíamos ser agentes activos al respecto. Lo que además se liga a una evolución espiritual que, como compartíamos hace unos minutos, no solamente es individual, sino que también es colectiva. Es otra de las grandes enseñanzas del plan de salvación complementando al plan cósmico. No solamente hay una evolución espiritual individual, que claro que sí, cada alma en su proceso evolutivo, la lámpara de aceite que encarnación tras encarnación está llamando a tener más aceite, el telos como semilla que está llamando a crecer, está llamado a crecer y a cristalizar. Claro que hay un camino desde el punto de vista espiritual individual, pero ojo, también ese camino individual se integra en un camino colectivo de una humanidad que está llamada a evolucionar en conciencia, a evolucionar espiritualmente hacia una nueva humanidad de la que tanto hemos hablado y seguiremos hablando porque es importantísimo en estos encuentros mensuales, la nueva humanidad en una tierra nueva, en una tierra restaurada, una nueva humanidad en una tierra de una mayor frecuencia vibratoria con la que tendremos sintonía con esa mayor frecuencia vibratoria, aquellas almas encarnadas que hayamos evolucionado no habiendo llegado todavía a la culminación del telos, pero habiendo avanzado lo mínimo requerido para tener sintonía con esa frecuencia vibracional más elevada. Orden y ciclos en la evolución espiritual, orden y ciclos en la evolución espiritual humana. Y a partir de aquí, amigos y amigas, creo que estamos en condiciones de volver al Padre Nuestro, a esa oración preciosa a la que recogimos con lo que Lola y yo creemos que es la traducción más acertada que hay sobre ella y que ahora ya podemos desgranar para hacer real lo que es el título de este encuentro mensual, para hacer real esta visión de la divinidad más certera, más auténtica, más genuina
que además no solamente es una comprensión, sino que tiene impactos directos para impulsarnos, para promover y para fomentar en nosotros una práctica de vida, para que ese subido sentir de la divinal esencia se vaya haciendo real, para que la presencia de lo que somos realmente se vaya haciendo real, para que las potencias del alma, esa memoria, esa voluntad, ese discernimiento se vaya fraguando en nuestra vida y para que de esa manera el telo al que estamos convocados podamos avanzar en su crecimiento y en su cristalización. Y nos dice Cristo Jesús, Padre nuestro, después de lo que hemos compartido, amigos y amigas, dirigirse desde el corazón, la mente y el alma, relacionarse, dirigirse con Dios como Padre. Esto es situarse en el estado de la más alta santidad y unión con Él. Este vínculo cariñoso, ese vínculo de afecto, este vínculo de Padre en la dimensión saguna de la divinidad, que es por donde Cristo empieza la oración. El valor de la oración estriba esencialmente, amigos y amigas, en la disposición del corazón, no en las manifestaciones exteriores. Da igual donde lo recemos, cómo lo oremos, lo importante es la disposición de corazón. Claro que todo se pierde si la intención del corazón, que exige atención de la mente, no acompaña a los labios. Está anhelo de que es el anhelo, en definitiva, amigos y amigas, de que el agradecimiento y la alabanza a nuestro Padre esté presente como disposición y como intención de nuestro corazón. Nos dice igualmente Cristo, Padre nuestro, que estás en los cielos. No se trata del cielo desde el punto de vista del plano de luz, a donde vamos cuando desencarnamos, a donde nuestra dimensión álmico-espiritual, tras hacer el tránsito, va a donde desencarnamos. No, estamos hablando de los cielos como la dimensión más plena y sutil de los órdenes celestiales. Y recordando, amigos y amigas, que la divinidad es lo absoluto, que está en lo inmanifestado y también en lo manifestado, con lo que el que está en los cielos no significa que sea exterior, no significa que esté alejado, sino que siendo de una catadura, de una entidad, de una naturaleza que escapa de los conceptos humanos, a su vez, está en conexión completa y todo lo creado en conexión completa con el Creador, con aquello que no tiene origen. A continuación, Cristo nos indica algo muy importante. Cuando nos dirigimos al Padre, santificado sea tu nombre. Esto, amigos y amigas, es un compromiso. Le estamos diciendo a aquello que no tiene origen, Padre, en la dimensión saguna, te estamos mostrando nuestro compromiso para santificar su nombre. ¿Santificar su nombre qué significa? Yo, un ser humano, voy a santificar a Dios. No, santificar su nombre significa vivir aquí en coherencia con lo que realmente soy. La memoria de lo que soy y la voluntad para vivir en coherencia con lo que realmente soy. Es así como santificamos el nombre de Dios. Es el nacer de nuevo, la dimensión individual del nacer de nuevo. Es las potencias de las que hemos hablado, de latentes a convertirlas en patentes. Es la transformación en Dios al que estamos llamados en expresión de San Juan de la Cruz, el más perfecto grado de perfección al que en esta vida podemos llegar, que es la transformación en Dios. Es también el hacer nuestro lo que Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cuánta belleza, amigos y amigas, y es en definitiva el compromiso de que el telos vaya creciendo y haciéndose en nosotros para traer el cielo en la tierra. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos remarcando el compromiso de vivir en coherencia con nuestro verdadero ser, impregnado de esa esencia divina. No se trata de algo
teórico o lejano eso de santificar tu nombre, no, es un compromiso en nuestra práctica de vida, ni más ni menos. Tenedlo presente cada vez que recéis el Padre Nuestro y decís, santificado sea tu nombre. Me comprometo ante lo divino a hacer real mi divinidad, la presencia de la esencia divina a lo largo de mi práctica de vida, en mi día a día y en mi cotidianidad. Y dice a continuación Cristo, venga tu reino, venga tu reino. Es insistente Cristo en esto. El reino de los cielos se acerca. ¿Qué es esto del reino de los cielos? ¿Qué es esto del reino? La nueva humanidad, amigos y amigas, la nueva humanidad. Esa nueva humanidad en una tierra restaurada. Y se lo pedimos al Padre, venga tu reino, venga tu reino. Algunos podemos decir, que venga ya, por favor, que venga ya, que tanta distopía, que tanta iniquidad, que venga ya. Pero también sabemos que todo es cuando corresponde y que seguro que será exactamente cuando corresponde. Pero nosotros expresamos este deseo, esta voluntad de venga tu reino. Es la dimensión colectiva de la evolución espiritual, del nacer de nuevo, al que hacíamos referencia anteriormente. Si el santificado sea tu nombre tiene que ver con la espiritualidad, el avance espiritual, la evolución espiritual individual, el venga tu reino tiene que ver con la evolución espiritual como humanidad hacia ese reino al que tenemos además magnífico acompañamiento para poder avanzar hacia él. Ya sabemos que este mundo no es el nuestro, aunque estemos en él. Ya sabemos que con este mundo tenemos que convivir, pero no caer en la connivencia con el mismo. Y en nuestra práctica de vida ponemos ya la semilla y empezamos ya a vivir configurando lo que será esa nueva humanidad y en el Padre nuestro, dirigiéndonos al Padre, le pedimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ojo, porque la voluntad de la divinidad es mi verdadera voluntad. La voluntad de la divinidad es mi verdadera voluntad. La voluntad de Emilio no es la verdadera voluntad de mi ser. Emilio puede estar de alguna forma pues influido, tergiversado por las circunstancias de la vida y nos dice Ibn Arabi y nos dice Rumi también, el que, eh, el que no supera la voluntad no tiene voluntad. El que no supera la voluntad no tiene voluntad. Superar la voluntad del pequeño yo, de lo superficial, de lo perecedero, para que la voluntad de lo que realmente somos se haga real. Y cuando le pedimos al Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos haciendo referencia también a esto. Y estamos haciendo referencia a algo que María, la madre de Jesús, cuando el ángel le anuncia su concepción virginal, María, lo que hace es simplemente responder con una palabra. Cuando el ángel le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etcétera, lo que hace María es responder con una palabra, que es ineni, ineni, m aquí. Qué importante es esto, amigos y amigas. Dirigiros al Padre, dirigiros a Cristo. Aquí, M aquí. Y el M aquí significa que se haga la verdadera voluntad, la voluntad de la esencia divina. Repito, no la voluntad del pequeño yo, sino de mi verdadero yo. Y si lo decís de corazón, os vais a conmover e incluso podéis hasta balbucear, porque ese ineni significa una voluntad tremenda y una fuerza tremenda, el tener la fuerza y la voluntad de vivir lo que realmente conviene a mi ser espiritual, no lo que le conviene a este tal Emilio, sino lo que le conviene a mi ser verdadero. Y claro, lo que conviene a mi ser verdadero puede ser o no, pero puede ser que no sea lo que Emilio quiere. Y cuando decimos ineni, supone poner por delante lo primero, poner por delante lo prioritario, poner por delante nuestro ser imperecedero, muy por delante de lo perecedero y de lo efímero de nuestro pequeño yo. Y todo ello también con confianza en la vida. Con lo que fijaros que cuando hablamos de santificado sea tu nombre, cuando hablamos de venga tu reino, cuando hablamos de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cuando pronunciemos estas bellas palabras,
que seamos conscientes de su fuerza, que seamos conscientes del compromiso, que seamos conscientes de su intríngulis espiritual y que seamos conscientes de la hermosura y de la belleza de las puertas que abre y de la voluntad de avanzar por ellas que estamos poniendo de manifiesto. Un deseo de avanzar que se pone también, se plasma también en lo siguiente que viene en la oración del Padre Nuestro: danos cada día el pan sobrenatural que necesitamos. Esta es la traducción correcta. No es que le dé de comer al pequeño yo. Esto no va de pequeño yo. El Padre Nuestro no va de pequeño yo. No es que la vida nos dé para poder comer y no tener hambre y nos cubra nuestras necesidades básicas del pequeño yo. No, no, no. El Padre Nuestro que enseña Cristo es un Padre Nuestro donde lo que se pide es el pan sobrenatural que necesitamos para avanzar en el camino que estamos aquí comentando. Lo explica muy bien y así está traducido, por ejemplo, por San Jerónimo, por San Cirilo, etcétera, etcétera. Es algo que tiene que ver con el pan sobrenatural, que se nos ayude desde los órdenes celestiales, ese acompañamiento que tenemos, que sin ningún tipo de dudas tenemos. Lo tenemos del arcángel Miguel en estos momentos, amigos y amigas, que con su espada de luz, ante la cantidad de interferencias involutivas, nos defiende de esas interferencias involutivas cuando los demonios en estos tiempos están desatados. Lo tenemos en el ángel que nos guarda. No tenemos cada uno un ángel, no, hay muchos ángeles y hay un ángel que se la basta para varios seres humanos, pero todos tenemos un ángel que nos guarda, no mi ángel de la guarda, sino un ángel que nos guarda y está con nosotros. Tenemos la figura de María, a la que, como decía al principio de este encuentro, le dedicaremos el taller de verano de julio del año 2026. María nos acompaña y nos protege igualmente en el camino, es nuestra mejor acompañante en el camino que nos lleva al reino de su Hijo, a ese reino que queremos que venga, que deseamos que venga para configurar esa nueva humanidad alineada con el sentido de la vida, que ha dejado atrás todo el egoísmo, toda la iniquidad, etcétera, etcétera, que apabulla el mundo lleno de distopía en la actualidad. Danos, sí, Padre, por favor, danos cada día el pan sobrenatural que necesitamos, porque en muchos casos necesitamos ese apoyo, necesitamos esa ayuda, necesitamos ese acompañamiento activo ante las circunstancias de la vida y para mantenernos en este camino hacia el reino de tu Hijo. Padre, danos cada día el pan sobrenatural que necesitamos y perdona nuestro alejamiento, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos alejamos. El pecado original al que hacíamos referencia hace un rato, nos hemos alejado de la divinidad. Ese es el significado etimológico de pecado, alejamiento. Nos hemos puesto a contramano del sentido de la vida y el Padre, con su amor, nos ha perdonado. Y nos ha perdonado hasta el punto de que Cristo se precipita en el propio Cristo se precipita en un ser humano y por tanto en la Madre Tierra para abrir las puertas del rescate y que podamos salir de ese alejamiento y vivir en ese reino, vivir en esa nueva humanidad cuando se haga realidad. Y en ese perdón a nuestro alejamiento nos ponemos a nosotros una tarea, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La importancia del perdón, amigos y amigas. Le dedicamos a ello un encuentro reciente, ¿verdad? Donde hablamos de perdón, de perdón. El perdón, cuando es un perdón condicionado, es un avance. Perdono a alguien, pero si ese alguien me pide perdón o si ese alguien hace A o B, pero al perdón al que estamos convocados por Cristo y que está ahí subyacente en el Padre Nuestro, es el perdón incondicional. Cristo Jesús está clavado en el madero, lo siguen haciendo sufrir, se siguen mofando de él y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A continuación, se siguen mofando, le dan una lanzada, no perdona porque los otros dejen de hacerle daño. No te perdono si tú me pides perdón, no te perdono si tú haces esto o lo otro. No, no, es un perdón incondicional, es el perdón que nace de nuestro corazón. Y podéis comprobar, amigos y amigas, lo hemos explicado en ese encuentro mensual, no tenemos ahora, no es este el sitio como para poder ahondar más al respecto, pero que el principal beneficiado del perdón incondicional es uno mismo, uno mismo. Cuando perdonamos incondicionalmente, el otro podrá hacer A, podrá hacer B o podrá hacer C. El otro tiene su camino, el otro tiene
tiene su vida, pero cuando yo perdono incondicionalmente a aquel que me ha hecho daño, a aquel que me ha ofendido, etcétera, cuando yo perdono incondicionalmente, el principal beneficiado soy yo precisamente. Me quito ese lastre, me quito esa piedra del zapato y eso me impulsa en mi sendero espiritual. E igualmente nos dice, no nos dejes caer en tentación, no nos deje caer en tentación. Tentación en griego etimológicamente significa prueba o experiencia. Con decir no nos dejes caer en la tentación es como decirle no nos pongas a prueba. Es decir, como si nuestra humildad ante el Padre nos llevara a decirle, Padre, que las cosas que me lleguen en mi vida no sean demasiado fuertes porque me considero, entre comillas, es una bienaventuranza, pobre de espíritu. Me temo que si lo que me viene en esa actitud de ineni, heme aquí para lo que sea, que si lo que me viene es muy fuerte, a lo mejor no tengo capacidad. Finalmente, tú decides que sea lo que tú indiques, que sea lo que tú plasmes, pero mi sentir es que no me dejes caer en tentación, que no me pongas prueba demasiado fuerte porque desconfío de mis fuerzas, porque soy pobre de espíritu. Esto es importante para no caer en el engreimiento, en la arrogancia. Ah, yo puedo. No, no. Eh, Vamos a hablar con el Padre, que es Padre, vamos a hablar como un auténtico Padre y vamos a abrirnos de verdad, de corazón. Ciertamente, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, en el contexto del plan de salvación, nos dice que cuando Él prueba nuestra fe, cuando así nos convenga, y nos dice que fiel es Dios, que no permitirá, en esto la carta a los Corintios, que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Esto está muy bien plasmado en el plan de salvación. No obstante, desde nuestra humildad nos dirigimos al Padre para que las pruebas que tengamos que afrontar en nuestro camino espiritual, que le recordamos al Padre que estamos en el camino y que por tanto desde la humildad, desde esa pobreza de espíritu, que es la grandeza de alma y la grandeza de espíritu, pero que es la humildad y que es la sencillez, le pidamos no caer en pruebas que sean demasiado fuertes, a ver si al caer en la tentación no vamos a ser capaces de superarlo, por más que se nos diga en la carta a los Corintios que Dios nunca va a permitir que seamos puestos a prueba más allá de nuestras fuerzas. Y termina diciendo, antes bien, líbranos del maligno. Importantísimo, amigos y amigas, del maligno. El maligno existe. Los ángeles caídos están entre nosotros, con Satanás a su cabeza. Como nos dice muy bien el Nuevo Testamento, nuestros adversarios, entre comillas, no son seres de carne y hueso, son seres espirituales involutivos. También lo hemos compartido en muchos encuentros mensuales y volveremos a compartirlo. Ese maligno con Satanás a la cabeza como expresión máxima de esos seres espirituales involutivos. El arcángel Miguel está ahí protegiéndonos continuamente de las interferencias involutivas, lo sabemos, pero nosotros nos dirigimos al Padre pidiéndole también esa protección ante Satanás y ante los ángeles caídos. Es como termina el Padre Nuestro y evidentemente con la guinda imprescindible y bellísima del amén. Que así sea. Afirmación de voluntad alineado con la voluntad de Dios. Y dicho todo esto, amigos y amigas, sabiendo que vais a tener a vuestra disposición el vídeo de la exposición, el texto en el que he basado mi exposición y que dentro de una semana nos volveremos a ver para profundizar en los aspectos que os parezcan de mayor interés de lo que hemos tocado y de los que aparecen en el texto, al hilo de vuestras preguntas y de vuestras observaciones, me vais a permitir que os lea el epílogo que cierra el texto que vais a recibir de la mano de Kiko. Tras orar el Padre Nuestro. Cuando oramos el Padre Nuestro, cuando hemos orado el Padre Nuestro. Hay entre vosotros y vosotras personas que me han preguntado, Emilio, ¿y tú cómo oras? ¿Tú cómo oras? Yo siempre respondo que comienzo con el Padre Nuestro, después con la salve, el Salve María, llena eres de gracia.
que no lo hemos tocado en este encuentro, ya llegará el momento de tocarlo. Pero antes de el salve, una vez que he rezado el Padre Nuestro, hago una pequeña oración que es como complemento, síntesis de muchas de las cosas que aquí hemos tocado. La voy a leer y con esto concluimos y nos vemos dentro de una semana. Tras terminar la oración del Padre Nuestro, oración y plegaria del Padre Nuestro, enseñada ni más ni menos con Cristo Jesús, como complemento someto a vuestra consideración desde la humildad, desde la sencillez más absoluta, estas palabras que yo hago mía cada mañana de cada día después de orar el Padre Nuestro. Dios, Rey celestial, vacío plenum, sin origen, sin principio ni final, origen de todo lo originado, presente e inmanente en todo lo originado, también en esta humilde criatura hecha a tu imagen y conforme a tu semejanza. Padre, ayúdame para que esta semejanza latente se vaya haciendo patente y crezca y cristalice el telos de la esencia divina que tan generosamente has puesto en mí. Mi alma, Padre, está sedienta de ti, sedienta de verte en todas las cosas, sedienta de ver todas las cosas con los ojos de la divinidad que como semilla has sembrado en mí. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias a tu Hijo unigénito y primogénito, Cristo, vibración pura y primigenia por la que todo fue hecho, verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De qué nos hubiera servido haber nacido si no hubiéramos sido rescatados gracias al infinito amor plasmado en el plan de salvación? Muchas gracias, Cristo, Hijo de Dios viviente, Maestro mío, mi mejor amigo. Ineni, Cristo, Ineni. Ayúdame, Cristo, para que pueda afirmar en algún momento legítimamente, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nos vemos en la sesión de respuesta a vuestras preguntas dentro de una semana. Y muchas gracias, Kiko, por estar ahí con los mandos operativos. Un gran abrazo de corazón. Gracias, Emilio. Hasta el próximo día.